Daniel Russo, que nos está acompañando nuevamente porque ya es amigo de la casa. Así que tenemos esta actividad muy importante, organizada en conjunto por el Instituto de Derecho Colaborativo del Colegio de Abogados de Rosario y por la Comisión Joven de la Asociación Internacional de Derecho de Seguro. En esta oportunidad, Dani nos trae esta propuesta que se llama Del conflicto a la conversación, la persona como puente hacia la solución, y que nos acompaña, que es el doctor Russo, es abogado, coach y consultor en liderazgo y resolución de conflictos. Tiene más de 20 años de experiencia en el mundo del seguro. Muchos de los que están acá pertenecen a este ámbito y seguramente lo han sentido nombrar. Integró herramientas del coaching y de la consultoría y ha liderado equipos y acompañado procesos de negociación complejos. Hoy integra su formación jurídica y conversacional para acompañar a líderes y organizaciones a atravesar momentos de tensión, rediseñar sus relaciones y transformar el conflicto en posibilidad. La propuesta que nos trae Dani y nos invita a pensar es que estamos en un mundo hiperconectado, acelerado y competitivo, donde las negociaciones tienden a ser reactivas o defensivas, y propone un giro profundo: comprender la negociación como un acto de diseño de futuro. Y ese diseño no parte de estrategias impersonales, sino de la comprensión profunda de las personas en juego, con sus historias, sus emociones, su cuerpo, su práctica, su lenguaje. Negociar, entonces, según Dani, es liderar conversaciones que cuidan lo que importa y que crean posibilidades donde antes solamente había conflicto. En esta clase compartirá una perspectiva diferente sobre la negociación y esta es la invitación que les dejamos desde el instituto y desde AIDA Joven: poner foco en la escucha, el cuidado y sobre todo la potencia en las conversaciones. Así que Dani, todo tuyo, te escuchamos y te agradecemos por estar acá presente, a vos y a todos los que hoy se conectaron para estar acá con nosotros. Bueno, gracias Victoria, gracias al Colegio de Abogados de Rosario, al Instituto de Derecho Colaborativo de AIDA, por dar esta oportunidad. Dijiste, Vicky, una clase. Más que una clase, me gustaría que sea una conversación. Y en toda conversación el primer desafío es estar presente, ¿no? Estar presente significa, por lo menos en esta forma virtual, intentar estar con la cámara prendida, ¿no? No para vernos, sino para conectar con el otro, porque en definitiva negociar es conectar con el otro. Entonces, la primera invitación que les hago es a aquellos que están con la cámara apagada, a prender la cámara. Porque también tiene que ver con otro elemento de la negociación, es estar presente para el otro, ese conectar con el otro, implica estar enfocado. Y hoy tenemos, algo decía Vicky al principio, tenemos multiplicidad de actividades y alguien en algún momento nos hizo pensar que somos multitasking, ¿no? Y la realidad es que nosotros ponemos la energía donde ponemos el foco. Y el foco, imagínense como un sol, ¿no? Y del sol salen flechitas. Y entonces ponemos energía en todas esas flechitas, en todos esos lugares. El resultado es que no ponemos foco en nada. Y no, creemos que ponemos foco en todo. Entonces, la invitación es a conectarse con la conversación, eh, y para darle foco, me gustaría que me comenten, abran el micrófono o lo hagan por el chat, qué se quieren llevar de esta conversación. ¿Qué es para ustedes importante llevarse de esta conversación? Vamos a empezar por las anfitrionas, a ver que vamos a romper el hielo. Vicky, Lore, ¿qué se quieren llevar de esta conversación?
Bueno, fundamentalmente en mi caso creo que hay como una necesidad de esto que decís vos, tenemos muchos distractores hoy en día, nos está costando concentrarnos o focalizar en una sola cosa. Estamos constantemente hiperconectados, hiperestimulados, y en mi caso lo que me quiero llevar es justamente esto que propones vos, Dani, cómo estar más presentes en un mundo que nos invita a estar cada vez más divididos en multiplicidad de tareas y espacios virtuales sobre todo. Así que en mi caso esa es lo que me quiero llevar, cómo volver a estar presentes. Gracias, Vicky. Anótatelo, así después no te lo olvidas. Paola, me quiero llevar una nueva mirada para aplicar ante lo que llamamos conflicto. Gracias, Paola. Lore, Bueno, justamente sumando a lo que decía Vicky, que este espacio, este encuentro sea una instancia donde podamos seguir sumando herramientas para que sean las negociaciones nos permitan considerar al otro, tener en cuenta al otro. Y cuando hablo del otro, no solamente eventualmente en el ámbito del ejercicio de la profesión, a nuestros asistidos, a nuestros patrocinados, a nuestros clientes, sino también tener en consideración al otro, al colega, ¿no? A nuestro par, al que está enfrente nuestro, con una mirada empática, con una escucha atenta que vaya más allá y que trascienda, ¿no? La conflictiva que en ese momento nos está convocando. gracias, Lore. Acá Luján escribe reflexionar sobre la importancia de resolver cuestiones desde una mirada de derechos, con eje en necesidades, metas, con base en la escucha de las personas involucradas. Genial, Lore. Luján. Moto G71, que no sé quién es, aprender a comprender al otro, comprenderlo. ¿Quién es Moto G71? Que me diga el nombre así ya lo tengo presente, o la tengo presente. Bueno, está vergonzoso. Gabriela, herramientas para ver al otro como alguien con quien se pueda acordar. Gracias, Gabriela. Buenísimo. ¿Quién más? Veo algunos amigos acá con cámara apagada y algunos con cámara prendida, así que los invito a participar. Moto G71 es María Inés Godoy. Gracias, María Inés. ¿Nadie más? Bien, estamos vergonzosos. La idea de la conversación es que conversemos justamente, ¿no? Entonces, yo voy a dar, en base a una presentación que preparé, no es lo importante la presentación, sino lo importante es que podamos conversar. Entonces, cada vez que tengan alguna pregunta, les pido que abran el micrófono. Yo no voy a poder leer el chat mientras estoy haciendo la presentación, tengo algún problema técnico, así que les pido que me avisen cuando quieran hablar. Así yo interrumpo la conversación, la presentación y damos pie a eso. Y les tengo que pedir permiso para ver si me dejan tomar mate mientras hago la presentación. ¿No tienen problema con eso? Que tome mate. Gracias, Vicky, me autorizaron. Bien, Luján ahí tomando mate también. Bien, vamos a comenzar. Aguarden un segundito que... Un segundo, ¿eh? No sé qué pasó con la máquina, pero no está respondiendo a los mandos naturales.
The shock from the attacks in New York and DC. Facing is a national emergency. We're the Treasury Fund offering compensation to victims and their families will be compensated based on economic value loss. Percent. Any fee recoverable the lawsuits. Payment for everyone. For just one time, the coalition. USD. Essentially, sorry, but we think. Why not? Congress gives you broad discretion, but when 7,000 citizens ask you not to be treated like some numbers on a spreadsheet, you act like that came down from the sun. But I'm the one called before the end. She's the one. Tolerant read. Mommy's not going to help. And then I'm going to get a photo. Make sure that they contact. It's not enough. Throw out your formula because it's not perfect. No. Cause it's not just. We have to that, but we can help their loved ones. Please, don't wear that's it. What would your life be? It's time to win. Bueno, no sé si la conocen, la película Worth, se estrenó hace unos años en Netflix. Michael Keaton, el actor, representa a Kenneth Feinberg, un famoso abogado americano, especialista en indemnizaciones en compensaciones, y fue contratado por el Fondo de Compensación para las Víctimas del 11 de septiembre. Para eso le dieron un presupuesto y tenía que distribuirlo entre todos los familiares y víctimas de ese atentado. Y lo que hace Feinberg es recurrir a una fórmula matemática, que es un concepto que nosotros conocemos, ¿no? La vida no tiene un valor per se, sino que tiene un valor de acuerdo a lo que las personas que haya dejado quien falleció. Pero el problema de Feinberg fue que al iniciar la negociación, ustedes vieron que en un pizarrón anotaba a cuántas personas tenía que indemnizar, un porcentaje, el objetivo es llegar al 80%, pero se estaba dando cuenta que las personas no aceptaban esa compensación. Y se mezcla la historia de uno de los reclamantes que le está diciendo, dejá la fórmula de lado y empezá a escuchar a las personas, empezá a escuchar su historia. Si así ustedes en este tráiler muy corto van viendo cómo va escuchando una madre, a una pareja, una esposa con los hijos, y empieza a darse cuenta que se tenía que transformar. Empieza a dejar de lado esa fórmula matemática y a buscar una solución para cada caso. La película, sugiero que si no la vieron, que la vean completa, entabla una conversación con cada uno de los reclamantes. Lo que quería mostrarle con esta pequeña historia es la transformación de este abogado cuando empieza a escuchar con empatía y con respeto. Lo lleva a modificar ese enfoque de la compensación y empezar a buscar ese valor humano tras de cada víctima. Y acá se da, que es lo que quería reflejar, una tensión entre la técnica jurídica y la humanidad, o el valor de la persona. Necesitamos la técnica jurídica porque nos da una estructura,
Ahora, la técnica jurídica sin considerar el valor de la persona parece vacía o al menos no tiene la dimensión completa del problema. Tener solamente en vista a la persona humana, la empatía, produce algo estéril, caemos en el buenismo, en algo ingenuo, tratar de solucionar todo con lo que nosotros pensamos que es mejor, llevándonos solamente por las emociones. El conflicto se resuelve cuando ambas dimensiones, la técnica y la empatía, dialogan. Entonces, un poco la propuesta de la conversación de hoy es sostener el conflicto sin anular ninguna de las dos, ni la técnica jurídica ni la consideración de la persona. Todos nosotros tenemos un enfoque legal y las universidades, la experiencia, los tribunales se centran solamente en el encuadre jurídico. Nos olvidamos que el derecho nace para las personas, por y para las personas. Y hoy nos damos cuenta, creo que más que nunca, que saber derecho no basta, no es suficiente. ¿Y por qué digo hoy más que nunca? Y porque la evidencia nos muestra que el uso de inteligencia artificial, aplicaciones, etcétera, nos da ese conocimiento jurídico técnico que nosotros pensábamos que éramos los únicos que lo teníamos. Y hoy es mucho más rápido, y acá hago un paréntesis, abro la cámara, hoy es mucho más rápido preguntarle a ChatGPT que buscar nosotros la solución jurídica. Antes nos pasábamos horas en una biblioteca buscando los tomos de jurisprudencia para saber cómo fallaba un juez tal o cual, o qué ley era la vigente en ese momento. Y hoy eso lo tenemos en milésimas de segundos. Entonces, hoy saber derecho no basta, no es suficiente. Tenemos como abogados la necesidad de empezar a tener otro tipo de práctica, otro tipo de conversación. Aguárdenme que voy a compartir de nuevo pantalla. No les pregunté, pero se escuchó bien, ¿no? La presentación, el video. Bien, Sí, sí, un poco gracias. lejano, pero se escuchó. Bueno, gracias. Em, lo que quiero destacar es que lo humano no es un estorbo, sino que es el puente que va a facilitar o posibilitar un acuerdo. Cuando nosotros abogados ignoramos lo que pasa atrás de la persona con la cual estamos conversando, sea la parte contraria, sea el abogado de la otra parte, y nos centramos solo en las cifras o en las jurisprudencias, quizás estamos dejando pasar la solución del conflicto. Cada relato, cada vez que escuchamos una narrativa de una historia, si prestamos atención, si afinamos la escucha, empezamos a encontrar intereses, empezamos a encontrar emociones, deseos, valores. Si nosotros estamos escuchando eso más allá de lo que dice la ley o más allá de lo que dice el juez, vamos a empezar a encontrar alternativas que resuenen. El lenguaje narrativo, como decía, nos revela quién es esa persona que está con nosotros, frente a nosotros. Las historias como la que iniciamos la presentación, no solamente abren el corazón, no solamente nos conmueven, sino que también abren el pensamiento, nos ayudan a pensar de una forma distinta. El desafío nuestro como abogados, más en este tiempo, es sostener ambos planos al mismo tiempo. Escuchar desde lo técnico jurídico, pero también escuchar desde lo humano. Así podemos conseguir mejores acuerdos o conseguir acuerdos. Y acá me quiero referir a la historia nuestra como abogados. Cuando yo comenzaba a trabajar, me acuerdo que uno de los titulares del estudio me decía, las emociones dejalas afuera. Cuando tengas una audiencia, cuando tengas que contestar una demanda, tenés que pensar y reaccionar
en base a lo que sabés y no lo que te está planteando la otra parte. Siempre vivimos la empatía o la vulnerabilidad como una debilidad y no como una herramienta estratégica. Y ser empático, me gustaría acá hacer foco en esto, ser empático no significa coincidir, tampoco significa ceder, ni dejar de argumentar lo que para nosotros en derecho corresponde. Ser empático es escuchar, básicamente. Tampoco es compadecer, tampoco que nos dé pena, sino que es escuchar lo que le está pasando al otro, sincronizar con su emoción, con su historia, con su postura, es captar esa lógica interna que tiene el reclamo. ¿Y qué nos permite esto? Es una herramienta fundamental para saber hacer una propuesta, para elegir cuál es la mejor opción que satisfaga a ambas partes. Cuando una persona y ustedes mismos, nosotros mismos, nos sentimos comprendidos, tenemos una apertura distinta. Cuando nos sentimos juzgados, nos atrincheramos, nos contraemos. La empatía no garantiza un acuerdo, pero lo hace más probable. Y esto que estoy diciendo no es una noción distinta de la parte científica. Lo que pasa es que nosotros quizás los abogados no nos enseñaron a eso. Daniel Kahneman, que ustedes seguramente lo conocen, autor de un libro, Pensar rápido, pensar despacio, dice una verdad que mereció el Premio Nobel de Economía. Daniel Kahneman era psicólogo, es psicólogo. Dice, los seres humanos no decidimos racionalmente, decidimos rápida y emocionalmente y luego justificamos con razones. Y ahí en la imagen ven ustedes dos cerebros y él los identifica como sistema 1 y sistema 2. El sistema 1 es rápido, intuitivo, automático, básicamente emocional, da respuestas instantáneas. Es donde se alojan los sesgos, y ustedes escucharon hablar de los sesgos cognitivos, el de anclaje, el de confirmación. Y en contexto de presión, como puede ser un juicio, como puede ser un reclamo, es el que opera más que el sistema 2 de la razón. El sistema 2, sin embargo, es más lento, es un pensamiento más lento, es puramente racional. Y al ser racional, provoca más gasto de energía. El cerebro gasta más energía. Por eso nosotros pensamos rápidamente, emocionalmente, porque nuestro cerebro, en definitiva, no quiere trabajar tanto, es vago, y nos da la respuesta inmediata, la respuesta emocional. Después le buscamos una respuesta racional. Pero lo primero que nos surge es la respuesta emocional. El arte acá es saber diseñar conversaciones para pensar, saber activar en el otro su sistema 2, para tener una conversación más reflexiva y colaborativa. Es crear condiciones para que haya seguridad. Puede ser desde la confidencialidad hasta el contexto. Contexto me refiero al lugar donde tenemos a cabo esta conversación, el lugar donde estamos negociando. No es lo mismo negociar en una mesa redonda que en una mesa rectangular. No es lo mismo negociar desde un lugar incómodo, en un café, lleno de gente y con gritos o charlas, que negociar en un espacio tranquilo donde nos escuchemos y nos miremos mutuamente. Si no somos conscientes nosotros como abogados, porque nosotros también tenemos estos dos sistemas incorporados, y nosotros como abogados no somos conscientes de nuestras propias reacciones automáticas, terminamos repitiendo patrones. ¿Qué patrones repetimos? Enseguida traemos la ley, el código, la jurisprudencia, para argumentar y quedarnos con eso, como única espada a nuestro favor. Conocer y gestionar nuestros propios estados mentales
nos permiten liderar mejor las conversaciones, tener flexibilidad. No es lo mismo en una conversación, en una negociación, decir, usted está equivocado porque la cláusula lo dice claro, o la ley en el artículo tal, inciso 25, dice tal cosa, que decirle al otro, exploremos juntos cómo lo está entendiendo. Entender las razones por qué lo está entendiendo así. No es lo mismo hablar apurado, sin pausa, sin dar tiempo a la respiración, que regular el tono. Ustedes saben que una de las técnicas más usuales en las conversaciones de negociación es justamente cuando nos enfrentamos con esos abogados, con estas partes que gritan, que gesticulan, que los vemos como engreídos, patoteros. Nuestra respuesta, si es del mismo tenor, la reunión dura 2 minutos. Si en cambio empezamos a bajar el ritmo, empezamos a dar pausas, empezamos a tener un tono más amable, podemos lograr que el otro sintonice con nosotros. Es una técnica que se llama reflejo o espejo. Cuando nosotros provocamos en el otro una corporalidad distinta en base a cómo nos estamos sintiendo nosotros. Claro, no es fácil, es práctica. Les pregunto a ustedes, seguramente en alguna audiencia se habrán enojado con la otra parte, con el juez, y enseguida nos sale, ¿no? El sistema uno emocional, reactivo, automático, y queremos pelear a todo el mundo y cerramos los puños y estamos dispuestos a luchar contra el otro. Por eso es importante, y me acuerdo que el año pasado también para las mismas comisiones hicimos una charla, yo hablaba de lo apolíneo y lo dionisíaco. En definitiva, es conocernos a nosotros mismos. Lo apolíneo es todo el sistema 2 racional, pensante. Lo dionisíaco es lo emocional. Si nosotros nos empezamos a conocer cuáles son los disparadores, cuándo me disparo. Si a mí el doctor Garro, cuando voy a Concepción del Uruguay, me recibe sin saludarme, mirando para otro lado, y lo primero que me dice, usted está equivocado, y ya a mí se me activa las ganas de defenderme. Entonces yo sé que cuando me dicen que estoy equivocado, voy a tender a defenderme. ¿Cómo hago para ir bajando el ritmo y tener una conversación? De paso, lo saludo al doctor Garro, que hace mucho no lo veo. Sigo con la presentación. Perdón, ¿hasta acá vamos bien? ¿Se escucha, se entiende? ¿No hay preguntas? Perfecto, Gracias, Matilde. de nada. Así, dedito los demás, ¿vamos bien? ¿Están ahí o no? ¿O me dejaron y se fueron? Bien, Ah. gracias, Daniel, gracias. Sí, yo ¿quién me había habla? dejado en el chat una pregunta que, como ingresé tarde, no sé si ya lo comentaste con respecto a si vamos a poder acceder a la grabación. Me gustaría volverlo a rever esto porque está buenísimo. Bueno, gracias por lo buenísimo. La grabación no depende de mí, depende Sí, de Vicky. sí, la charla Gracias. está siendo grabada y después quédense tranquilos que vamos a pasar el link para que la puedan rever los que quieran. Inclusive, bueno, después Vicky, podemos dar el mail mío y yo les hago llegar la copia de la presentación si la tienen. Sí, perfecto. Tampoco es tanto. Bueno, Gracias. sigamos. Perdón, ¿hay alguna otra pregunta en el chat que no me fijé? Vicky o Lore, me ayudan con eso porque yo a veces no Sí, lo veo, ¿eh? no, hay comentarios que les encantó el título de la conversación, la persona como puente hacia la solución. Eh, y acá sí, Leonel plantea, que dice que le interesa saber cómo se relaciona el razonamiento e interpretación ontológica con el derecho. No está Leonel. ¿Dónde está Leonel? No lo veo, Leonel. Esta figura Ahí como estás. X2. Sí, Xiaomi Leonel. eso. Encantado, Leonel. Mirá, si querés damos otra charla aparte para responder a tu pregunta. Pero desde lo ontológico lo que estudia es el ser. Y el ser tiene es una triple coherencia, ¿no? Es la persona, las emociones, la persona en cuanto al lenguaje, y ahora vamos a hablar del lenguaje, en cuanto al razonamiento, las emociones y el cuerpo.
nosotros los abogados estamos acostumbrados solamente a usar la primera, que es el razonamiento, y hablar, y a escribir. No tenemos tan desarrollados, bueno, depende de la historia de cada uno, pero no tenemos tan desarrollado ni la parte emocional ni la parte corporal, porque no sé tu caso, te digo mi caso, para mí era imposible conectarme con las emociones. Mi primera conversación con un coach me dicen, ¿qué emoción estás? Y yo dije, no tengo emociones, yo no tengo emociones, porque no sé ni reconocerlas. Eh, y claro, la única emoción que tenía como abogado, que fui adquiriendo con el tiempo, con la experiencia, y sobre todo para nosotros los hombres, no tanto las mujeres tienen otro tipo de emoción más raíz, pero los hombres estamos conectados con la rabia, con el enojo, y esto tiene que ver con la justicia o la injusticia, qué es justo y qué es injusto para nosotros, y eso nos genera rabia, enojo. Eh, Claro, cuando yo jugaba en la vereda de mi casa en la pelota o cuando andaba en bicicleta y me caía y me rompía la rodilla, llegaba a casa llorando, mi papá lo primero que me decía es, los hombres no lloran. Entonces aprendí a que los hombres no tenemos que llorar. Las mujeres tienen otra problemática, ¿no? Estar siempre dispuestas, estar siempre cuidado, la tristeza, la emoción que siempre las conecta, porque eran, y permítame esta licencia, ¿no? Las débiles, entonces para ser mujer estaba bien estar triste, pero no estaba bien estar enojada, porque no podían conectarse con ese enojo. Gracias a Dios han cambiado muchas cosas, ¿no? Y hoy somos más conscientes. Pero respondiendo un poco a tu pregunta, Leonel, tiene que ver con eso. Y la negociación tiene que ver con personas. Y si hablamos de personas, no podemos enfocarnos solamente en una parte que es el lenguaje, en lo racional, sino que mi propuesta, como lo veo yo, es enfocarnos en las tres dimensiones. Eh, ¿Estamos, Leonel, con eso? Después, si cualquier cosa me escribís y lo seguimos. Dale, gracias. No, por favor. Sí. Una aclaración, o sea, es toda la aplicación de las herramientas en negociación, en el ámbito de conciliación o mediación, no en lo que es el litigio en sí, en la parte escrita, en la redacción de una demanda, de una contestación. Ahí es como que hay como un choque, ¿no? Entre lo que uno por ahí puede volcar emocional en la consulta con un cliente o en un acuerdo, y que si no se llega al acuerdo o si no hay esa posibilidad, tener que reaccionar de otra manera en un escrito judicial o ante una sentencia. Sí, no, 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 a ver, no quiero alargarlo mucho, Leonel, porque si no vamos a llegar, igual lo conversamos, pero el desafío es tenerlo presente siempre, ser coherente. No es una tarea fácil, pero la idea es esa, ¿no? Es ser coherente. Tratar con respeto, tener en cuenta los sentimientos del otro. Si yo estoy contestando una demanda por el reclamo de la muerte de un hijo, yo no puedo decir, niego que los padres no hayan sufrido un daño moral, espiritual, lo que sea. Lo entiendo, soy empático, no quiere decir que admita lo que están pidiendo, pero puedo entender eso, puedo hacerlo desde un respeto. Pero bueno, después lo seguimos, vuelvo a compartir. Gracias. Ay, ¿Se está viendo o no? sí. ¿Se ve? Sí, perfecto, Daniel. Sí, Dani. Justo veo que hay alguien con la mano levantada. ¿Me podés esperar o preferís que lo conteste ahora? Sí, ¿Quién no hay estaba con la mano? problema. Ya que ya Yo, estamos. yo. No, no Dale, hay Luján. problema. Dale, ya estamos, ya te di paso. No, estaba vinculado con lo que consultaba Leonel o comentaba Leonel respecto de la cuestión entre esto de lo escritural y lo oral, ¿no? En el desempeño de nuestra tarea. Y yo, por ejemplo, estoy atravesando ahora en una sucesión una situación con unas colegas que están muy así a la defensiva. Y entonces, suponte, he descubierto el valor de la palabra solicito. ¿Por qué? Porque estas colegas, frente a cualquier situación que requieran algo a nuestra parte, utilizan la palabra intime. Solicito intime a fulano tal cosa, ¿no?
Y entonces de repente digo, no es necesario el intime, solicite y te pone las cosas en otro lugar, digo yo, ¿no? Y a mí eso me parece importante volcarlo en los escritos, salvo que por supuesto sea un caso de extrema necesidad de intimar o reiterados incumplimientos, todo lo que sea. Pero si yo quiero que alguien, por ejemplo, me diga cuánto está pagando de alquiler por el inmueble sucesorio, solicito informe, ¿no? Intime informe. Lo pongo ahí como ejemplo porque es algo que me está pasando justamente, ¿no? Gracias, Luján. Sí, está buenísimo eso, esta aclaración. Me gustó, me gustó. Sí, estamos acostumbrados a ese intime, ¿no? Bien, vamos a seguir así no cumplimos con los horarios, porque si no se va a hacer muy largo. Em, Estábamos hablando de regular cómo diseñar conversaciones para pensar, ¿no? Eh, y acá hay algo que a mí me gusta decir que tiene que ver con la narrativa. Ustedes saben que la narrativa, cuando éramos chicos y escuchábamos un cuento, cuando hoy vemos una película bien hecha, cuando leemos un libro, una novela que nos atrapa, hay todo un contexto detrás. Es una experiencia más que datos. Cuando estamos viendo una película, no vemos solamente los datos fílmicos o los datos biográficos, sino que estamos inmersos en una experiencia. En los libros a mí me pasa más, ¿no? Que me meto en la piel del protagonista, imagino. eh, y cuando negociamos se trata de eso también. Diseñar una experiencia. ¿Qué siente el otro al entrar a una sala de reuniones, a una sala de audiencias? ¿Qué palabras escucha primero? ¿Qué tipo de preguntas lo invitan a pensar en lugar de defenderse? Acuérdense siempre el sistema 1 y el sistema 2. Y esta es la diferencia entre ser un abogado reactivo o un abogado que diseña conversaciones. El manejo del tiempo. El sistema 2, el racional, por lo que decía antes, porque es un gasto energético más grande o mayor, requiere pausas. Y nosotros estamos acostumbrados a hablar, 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 a llenar espacios porque nos incomoda el silencio. En cambio, en una negociación, en ese contexto del que hablábamos antes, dar pausas, dar tiempos, quedarse en silencio, aprovechar esos silencios, sirve para que el otro comience a pensar. Y nosotros también. Alguien nos dijo alguna vez o alguien nos convenció o lo aprendimos solos que llenar espacios para que no haya huecos. Y no, justamente el dar espacios, hacer pausas, es invitar al otro a utilizar su sistema 2, a reflexionar. Cuando ofrecemos silencio, tiempo y reconocimiento, empatía, la escucha es más profunda. Se potencia el proceso. Y yo les hablaba antes de los sesgos, ¿no? Y tengan en cuenta que la primera reacción que tenemos es determinar un sesgo. Yo lo voy a explicar, no soy neurólogo ni nada por el estilo, pero nuestro cerebro ha ido con el tiempo usando redes neuronales, ha fortalecido redes neuronales que cada vez que escuchamos algo, la reacción es inmediata, sin pensar y hacerlo. ¿Vieron la famosa frase que se quema con leche, ve la vaca y llora? Bueno, es exactamente lo mismo. Cada vez que escuchamos no estoy de acuerdo, se nos activa el perfil del guerrero, ¿no? Nos disfrazamos de guerreros, cerramos puños, nos contraemos, estamos listos para la lucha. Esos son sesgos, son formas de pensar rápidas que utiliza el sistema 1 para no gastar tanta energía. Darnos tiempo, no solamente dar tiempo al otro, sino darnos tiempo a nosotros mismos, nos hace más empáticos, nos hace más eficaces, inclusive nos evita caer en trampas mentales. ¿Mm? ¿Qué significa poner a la persona en el centro del conflicto? Que es un poco la propuesta de la conversación. Todos nosotros tenemos dos tipos de aspectos, internos y externos. Lo externo no me voy a referir hoy, es el otro, quién es el otro, y lo otro, la diferencia, lo que nos divide, el problema. Hoy me quiero referir al sistema
o al aspecto interno. Tenemos un cuerpo, la somática. Todas nuestras experiencias se graban en el cuerpo. Y lo interesante es que en una negociación, en una conversación, ustedes pueden ver el cuerpo, es más, ustedes me ven más rápido, me escuchan ahora más rápido de lo que pueden estar leyendo o pensando. Entonces el cuerpo nos está dando mensajes. ¿Cómo está la persona? ¿Está sentada con los brazos cruzados, tirada para atrás? ¿Significa que no le interesa lo que están hablando? ¿Está pendiente con los brazos abiertos, que significa que está en apertura? ¿Tiene la mandíbula como dura, tensa y una respiración entrecortada, que significa que está incursionando en una emoción de enojo, de rabia? ¿Tiene los puños apretados o sus puños abiertos? ¿Tiene las piernas cruzadas o las piernas abiertas? ¿Cómo es su respiración? ¿Cómo es su postura? Estos mensajes del cuerpo, del otro, y al mismo tiempo de nuestro cuerpo, cómo estamos, y acuérdense lo que les decía al principio del reflejo del espejo, espejar al otro, porque lo estoy viendo, me hace también modificar su postura. Y acá hay algo que decíamos al principio, el gran problema que tenemos hoy nosotros, sobre todo los abogados, es no estar en automático. Elegir cómo queremos estar en una reunión es clave. La preparación comienza por eso. ¿Cómo quiero estar en esa reunión? Físicamente, corporalmente. Por otro lado, las emociones. Ustedes saben que las emociones son como disparadores, ¿no? Ante una situación nos dispara algo que tenemos que hacer. Si tengo una situación me da miedo, estoy preparado para huir. Viene como registros de nuestros antepasados. Si hay algo que yo juzgo que es injusto, estoy preparado para luchar. Si estoy sufriendo una pérdida, porque se falleció un ser querido, porque perdí algo que para mí era importante, me encojo, me meto para adentro. Si estoy disperso, mi mirada se pierde en cualquier lado, no en la mirada del otro. Y acá la clave es poder etiquetar esas emociones. No significa decir, estás nervioso, estás con rabia, estás enojado, sino preguntar con una pregunta abierta, una pregunta más poderosa. ¿Qué es lo injusto para vos cuando vemos a alguien enojado? ¿Qué fue lo importante que perdiste cuando vemos a alguien triste? Nombrar esa emoción, nombrar la emoción del otro, es decir, darle lugar a esa emoción, implica darle lugar al otro, implica reconocerlo. Suena que esto te está preocupando, le estoy dando validez, lo estoy legitimando. Y eso abre la escucha. Combinar la somática, el cuerpo y la emoción nos permite hacer ajustes finos en la negociación. Y hablaba Leonel del lenguaje. No es lo mismo decir su reclamo es improcedente a preguntar, quiero entender mejor cómo está viendo esto. La primera frase cierra toda posibilidad, nos hace reaccionar. La segunda frase abre posibilidades. Empezamos a escuchar de otra forma. Las prácticas nos hablan de cómo estamos siendo nosotros en situaciones similares. Intervenir o darnos cuenta en esas prácticas nos hace ser conscientes de lo que está pasando en ese momento. Es salir del automático y saber qué tenemos que cambiar. Y la historia tiene que ver con lo que le pasa, de dónde viene esa persona, qué creencias tiene. No es lo mismo una persona de 25 años que una persona de 60 años. No es lo mismo una persona que nació y se educó en una ciudad y una persona que viene de un lugar más remoto. No es lo mismo una persona que tiene determinados valores inculcados por su educación religiosa o una persona que no tuvo una educación. Es empezar a escuchar esa historia y hacer preguntas acerca de esa historia para entender al otro. Es una forma de reconocerlo.
si nosotros como abogados sabemos intervenir en la somática, en las emociones, en el lenguaje, en la práctica, en la historia, no estamos manipulando, porque eso es otra creencia. Ah, vos querés saber todo esto para manipularme. No, estoy acompañando, estoy resignificando ese acto. ¿Cómo estoy cuidando mi self? Mi self, justamente por las iniciales, ¿no? Somática, emoción, lenguaje, práctica, historia. ¿Cómo estoy escuchando el self del otro? Esto tendría que ser preguntas que nos hacemos constantemente mientras estamos negociando o estamos diseñando una conversación. Esto lo paso porque ya lo vimos recién. Ahora los quiero invitar a una pequeña actividad. No sé si hay algún... Vicky, ¿viste alguna pregunta en el chat? No, están pasando los correos para los que quieran después que les mandemos Ah, la buenísimo. charla, pero por ahora ni nada, Dani. Bueno, buenísimo. Eh, a ver, la idea es hacer una actividad en grupos de 3 personas. Lo que no sé es si todas las cámaras apagadas están o no están. Me gustaría saber si están, por lo menos que me pongan un dedito. Silvia veo que está. Gregorio no lo veo, María Soledad no la veo, Pamela no la veo. Male Villagrán me pone dedito, gracias Male. Y muchos se fueron, se asustaron. Los hiciste asustar, Vicky, ese es el problema. Bueno, vamos a estar con lo que estamos acá. Me tengo que retirar, gracias por aguardar la grabación, nos vemos. Gabriela también está, veo el dedito. Bueno, hagamos el ejercicio, Vicky, ¿te parece? A ver cómo nos sale. Dale, ¿Te me Dani. fuiste, Vicky? Te No, acá cambiaste de estoy. lugar. Dale. Estoy pero trabajando, me dice alguien ahí. Son 5 minutos nada más. La idea es, voy a repartirlos entre, ¿cuántos somos? 26, 25 sin contarme yo. Vicky y Lori las pongo en el grupo, ¿eh? Dale. Lo voy a dividir en salas de 3 personas. Vicky y Lore ya conocen este ejercicio, con lo cual me van a ayudar donde estén. Una de las 3 personas, elige contar un conflicto. Puede ser un conflicto personal, puede ser un conflicto que hayan estado como abogados. Y diseñen una narrativa, diseñen la historia. Tómense un minuto para pensarlo y para explicarlo. Y lo van a contar como les salga. ¿Sí? Otra persona va a ser la que escucha, la segunda persona. Y después el tercero va a ser el observador. Vamos a hacer 3 rondas iguales. Comencemos con esto. ¿Se entendió hasta acá? Son 3 minutos. 1 minuto para pensar la historia, 2 minutos para contarla. ¿Sí? Esperen que voy a dividir las salas ahora. Si en alguna sala hay dos, directamente lo hacen entre ustedes. Listo. Lo paso a salas.
María Soledad, ¿no fuiste a ninguna escuela? Esperemos que todos vuelvan. Ya están todos, gracias. Ahora los Hola, invito. yo quedé Sí. solita en una sala, así que no participé. En las Ah, 5 estaba. Pero no en la importa, voy sí. a escuchar. Yo ahora te sumo a otra sala, Roxana. Dale, genial. Ahora los invito nuevamente a estar en las salas con esperemos que con los mismos participantes. Daniel, mientras yo como me pude, digamos, integrar hace un ratito, el self que no alcancé, o no sé si se puede volver a poner en pantalla la sigla del self, de que vi que había como un cuerpo y distintas. Espera, Silvia, que terminemos con la actividad, después lo retomamos, Ah, vale, por vale. favor. Les decía, vamos a reunirnos de nuevo en salas y ahora van a escuchar, pero prestando atención a los datos de ese conflicto que le está contando a otra persona. ¿Sí?
¿Ahí lo está llevando a la sala? No. Sí. Lore, ¿qué pasó? Te paso, no te escucho, estás sin audio. Vos sabés que se tildó la reunión, yo estaba sola, se conectó Franco porque me dijo que estaba en el trabajo y cuando empezamos a hablar se cortó y no me podía sumar recién. Te paso una sala que hay menos gente. ¿Eh? Sí, bueno, dale. No me alcanzó el tiempo, Dani. Se me cortó ahí. Me imagino, aparte hubo cambios de salas, bueno, fue un poco al Sí. lío. Nosotros tuvimos Eh, un problema, perdón, porque uno de los participantes, que es el que contó el conflicto, que es David, ahí te veo, David, Sí, no quedó en nuestra sala, entonces nos quedamos sin poder recabar los datos con ahí en Gaby. otra sala. Sí. se Me quedaron pasó lo curiosos. mismo. Me pasó lo mismo, se me fue Leonel. Bien. Bien, ¿qué les pasó? ¿Qué vieron? ¿Qué sintieron? ¿Qué escucharon? ¿Alguien que quiera hablar? Male, Matilde.
Luján, que está con la mano levantada, gracias, Luján. Eso, Luján estábamos en el mismo grupo Ahí y bueno, está. planteaba el caso de la escuelita de los niños sancionados, así que ella a lo mejor puede narrarlo con más detalle. Sí, ¿Eso es lo Luján. que quiere que haga, Daniel? Sí, por favor. ¿Qué Ah, bueno. pasó? A ver, ubicame. Primero, vos contaste el conflicto. Mira, en la primera reunión elegimos los roles y me tocó el contar. Pero no alcancé a hacerlo. Me pasaste a la segunda reunión y en la segunda reunión me encontré con Leonel que también tenía que contar. Así que, en definitiva, eso fue lo que pasó en mi caso. Bien. No sé si querés que cuente o no, o si quedamos ahí. Ahí está bien. Disculpame, Luján, pero hubo cambios porque se bajaron algunos, No, no hay problema. Vos se me decís que modificaron yo el siento contexto. impotencia porque no le pude contar a nadie. Gracias igual, Luján. David, vos que estás sin micrófono, ¿querías decir algo o no? No, yo sí caí en dos salas distintas. Primero conté una historia, después escuché otra, pero en sí de la historia que escuché, que en realidad era un debate sobre una noticia esta de la escuelita de fútbol de Newell que sancionaron a los chicos. No, sentí como que hay una distinta postura con respecto a si vemos como el lado del hincha, del fanatismo del club, que obviamente lo ven como una tradición, a lo mejor que estos chicos hayan sacado foto con un referente del club contrario, y del otro lado que somos por ahí más objetivos, que lo vemos más de afuera, lo vemos como que es una cosa, nos da cierto rechazo porque siempre se intenta en el deporte de unir, de empujar todo al mismo lado, de compañerismo y compartir, y esto como que abre más la brecha. Pero como son historias de un tercero, como que tampoco vimos tantos sentimientos o emociones, porque todos los contamos de un lugar objetivo, ¿no? Como que alguien lo vivió como algo propio. Entonces no hubo tantos datos puntuales con respecto a lo emocional o corporal, o sea, debatimos una noticia de actualidad. Bueno, no se escucharon emociones, no se escuchó una historia atrás. Eh, Y yo en el caso yo conté que fue en el primer grupo, que conté un caso que me llevó hace poquito al estudio de un divorcio, que la otra parte no quiere divorciarse, que al principio habíamos hablado entre los colegas como para hacer una conjunta y que yo tenía todo más o menos acordado el tema de la división de bienes y todo. Después en un momento se le presenta la otra, la contraparte a mi cliente y le dice que ella no se quiere creer, no se quiere divorciar, que quiere volver a intentar, que quiere volver a impulsar la pareja. Y ya mi cliente tomó la decisión de que no. Bueno, y como que ahí sí había un poco más de emociones porque lo que parecía como que algo medio frío, como que estaba todo más o menos acordado, que no pasaba por el tema de dinero ni nada, cuando surge realmente el verdadero sentimiento de la otra parte, que es no querer cortar el proyecto en común, es cuando se nos cayó toda la parte, digamos, ya armada, teórica. Ahí yo sí, en ese caso sentí un poquito más emocional porque una colega me decía, bueno, capaz que tu cliente ya tiene otra pareja. Y yo realmente ese dato no lo aporté y tampoco creo que sea así, porque no me lo dijo. Y digo, bueno, ¿cómo son la gente? Porque ya están, digamos, como que buscándole una justificación de por qué una quiere y otra no quiere. Puede pasar, yo sé que la actualidad pasa, que uno por ahí se decide cuando ya tiene otra pareja al lado. Pero en este caso yo no lo había aportado y como un dato que ya salió como prejuzgado. Y un poco me llamó la atención, pero bueno. está bueno. ¿Quién te escuchó a vos, David, cuando contaste la historia del Y divorcio? como, ¿Matilde? Matilde, Sí, vos la escuchaste. Bueno, con aguardame un Gabriela. segundito, Sí, aguardame un sí. segundito, Matilde, después vuelvo con esa historia, pero aguardame un segundito. David, me quedo con la historia de la foto del club, ¿no? Sí. ¿Qué fue? Chicos de Rosario, de Central, que sacaron fotos con un jugador al revés, Al revés, chicos de chicos de Newell's una escuelita de fútbol de Newell que se sacaban foto que con un sacaron fotos. futbolista de Central. Me decís, en ese relato no hubo emoción, era objetivo. Sin embargo, sin embargo, la persona que trajo ese problema, por algo lo trajo. Sí, puede ser. ¿Qué, qué pregunta, ¿qué pregunta le harías a esa persona? Ujú. ¿Y de qué club es por empezar? ¿De qué club es ¿De qué club? simpatizante? ¿De qué club? Sí. Pero te das cuenta de decir, algo pasó que trajo a esta charla ese tema. Ujú. ¿Qué pregunta le podrías hacer? Sí, si es madre, si tiene hijos de esa edad, si es, Madre, si es deportista, si es de qué ciudad es. Qué sé yo, yo como no soy de Rosario y por ahí tampoco soy tan ligado al fútbol, como que no, una noticia que la había leído en los titulares, pero no le había dado demasiada importancia. Entonces, pero sí le haría esa pregunta, si es mamá, si tiene hijos de esa edad, si
frecuenta el club. ¿Por qué esta historia es importante para vos? ¿Qué querés cuidar cuando nos contás esta historia? ¿Qué te generó a vos esta historia? ¿Qué te pasó a vos con esta historia? ¿Te enojaste? ¿Te entristeciste? ¿Te dio lo mismo? ¿Me entendés? Es decir, siempre atrás de toda historia hay algo. Es invitarlos a a afinar la escucha para hacer las preguntas. ¿Cómo estaba cuando lo contó? ¿Qué le pasaba a ella? ¿Cómo veías vos su cuerpo? ¿Mm? Gracias, David. Matilde, Sí. ¿qué te pasó a vos? ¿Qué escuchaste cuando David contaba esa historia? No me quiero ir a los datos, a los hechos concretos. ¿Qué te pasó a vos cuando lo viste a David contando esa historia? Como que o sea, como que se desconcertó ante el cambio, ante el rumbo que cambió. Él tenía como que estaba programado que iba a ser un acuerdo, un divorcio de mutuo acuerdo, que lo iba a ir, digamos, trabajando y avanzando, iba a resolverlo de esa manera, y se encontró con esto, con que de repente la clienta, la otra parte, digamos, se retira y dice, no, yo no me quiero divorciar. Eso sentí. Más allá de que me faltaron datos, ¿no? Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, eso. ¿Qué, Lo vi como qué datos te bastante. faltaron? Y ¿Qué por datos te ejemplo, faltaron? no sé si la pareja tenía hijos, si esos hijos son menores de edad, como para ver Claro, qué preocupaciones puede llegar a tener esa mujer, porque yo le preguntaría eso, digamos, ¿qué le preocupa, digamos, de esto? claro, exacto. Vos fíjate que lo que te pasa a vos me pasa a mí también. Nuestra cabeza está acostumbrada a pensar como abogado. Entonces ya estamos viendo si hay hijos, y qué el patrimonio cómo está compuesto, si la engañó o no la engañó, si se fue o no se fue, si está en la casa es propia o no es casa propia. Y está buenísimo tener todos esos datos porque nos hace armar el caso. Pero también empezar a hacer preguntas de eso que no nos dice. ¿Qué te pasa a vos con esto? ¿Qué te produce? Claro. ¿Te siento enojado? ¿Es así? ¿Hay bronca atrás de lo que me estás contando? Para empezar a abrir posibilidades. Porque quizá, Matilde, vos seas la abogada de la otra parte en ese divorcio. Y conocer eso que te está contando David o hacerse la pregunta en derecho colaborativo, lo interesante es que integran la mesa de negociación las partes, no como nos pasa habitualmente. Esperamos un segundito, Leonel. No como nos pasa habitualmente en los juicios, en los casos judiciales, donde quizás las partes nunca las vemos, algo que vemos los apellidos. En derecho colaborativo se propone y es necesario que las partes, nuestros clientes, estén sentados en la misma mesa, ¿no? Y la mesa cero, donde se plantea todo Donde se y se plantea desnuda todo, por decirlo de alguna manera, y ¿no? donde se pregunta y donde empezamos a escuchar al otro. Y en una negociación, quizás en el caso, no sé, quizás David no quiere llevar este tema a juicio, quizás quiere arreglarlo en forma más amigable, con un proceso colaborativo. ¿Qué preguntas le puedo hacer a David? ¿Qué preguntas le puedo hacer al cliente de David? ¿No? ¿Qué preguntas me dicen cuál es lo que qué es lo que le está preocupando? ¿Qué es lo que está pasando? Sin juzgar, sino darle legitimidad, darle validez, darle legitimación para que esté presente ahí. Gracias, Matilde. Lionel, ¿vos me querés hacer una pregunta? Estás sin audio. Ahí ¿Ahí está. me escucha? Sí, ahí te escucho. Daniel, es muy importante lo que decís, pero también de lo aprendido por uno, o cuando yo tengo 48 años y siempre la materia emocional era cuestión del psicólogo, o sea, siempre nos han recomendado, bueno, lo emocional de tu cliente no lo elabores vos, no lo recojas vos, sino derivá, trabajá interdisciplinariamente, que hace un psicólogo. Y uno también tiene que reconocer que no, qué hacer con esa emocionalidad, porque quizás uno empieza a abrir preguntas y a abrir espacios emocionales del cliente que después no sabe uno cómo manejarlo.
Yo particularmente me estoy formando en coaching ontológico, por eso era la primera pregunta que te hacía, pero cuando uno más se forma es cuando uno más descubre lo que desconoce y cuántas herramientas nos faltan. Entonces, ¿qué hacer con un cliente que está brindando se está abriendo y quizás espera una contención, que claramente quizás no estamos preparados para darla, para abordarla? Es buena tu pregunta, es válida. Nosotros no somos psicólogos, aún siendo coach, no somos psicólogos, no podemos hacer de psicólogos. Y tu pregunta encierra otro problema que tenemos muchas veces los abogados. No, queremos hacer cargo de lo que le pasa al cliente nuestro. Nos ponemos en la piel del cliente. Entonces, eso no es empatía. Eso pueden ser varias cosas, ¿no? Pero nos cargamos al hombro a nuestro cliente y vuelvo al derecho colaborativo, darle la posibilidad y la necesidad que el cliente actúe en la reunión, en la audiencia, es también el conflicto que él tenga lo resuelva él. Entonces, la pregunta que te haría es, Leonel, ¿por qué te querés hacer cargo de lo que le pasa a tu cliente? Porque si vos ves que estás abriendo una conversación que necesita algún tipo de atención médica, clínica, psicológica, la derivación tiene que darse y hacérselo. Acá lo que estás preguntando es, frente al conflicto, frente al problema, hay una emocionalidad y estás validando eso. ¿Significa que vos vas a resolver ese conflicto, esa emocionalidad? No. Lo que estás haciendo es entendiendo mejor lo que le está pasando. Ahora, si el cliente te quiere trasladar a vos esa emocionalidad, para que vos te hagas cargo, es como en el tango, o sea, hace falta dos. Si vos te querés hacer cargo de esa emocionalidad, y te diría que tenés un problema. Si vos estás alerta y decís, ok, yo estoy necesitando entenderte, pero no soy un solucionador, un médico, clínico, psicólogo, psiquiatra para resolver tu conflicto psicológico. Te recomiendo que vayas a un psicólogo. Y en el derecho colaborativo, y Gloria, acá ayúdame, se integran las mesas de negociación con expertos, que pueden ser psicólogos, que pueden ser coach, que pueden ser mentores, que pueden ser especialistas en salud de la niñez, que pueden ser médicos clínicos. Dale, Lore, te dejo a vos. Sí, digamos que inclusive puede ser algún tercero que nos ayude con alguna vulnerabilidad que tiene alguno de los clientes. Pensemos que podemos contar con un cliente que tenga algún problema en el habla, sí, que eventualmente no pueda, que necesitamos un experto en lenguaje de señas o una persona que sea un traductor. Es decir, también desde la interdisciplina, la mesa de negociación puede estar conformada por, digamos, sujetos de distintas disciplinas que tiendan a qué, a hacer un aporte positivo a que el diálogo pueda entablarse de manera efectiva. ¿Puedo preguntar Gracias, una duda? gracias, Lore. Déjame que cierre, Gabriel? Gabriela, ya Oh, cierro con sí. Lionel y ya estoy contigo. Disculpa. No, por favor. Gracias, Lore. Eh, a, a nosotros como abogados nos criaron que tenemos que hacernos cargo del problema de nuestro cliente. Yo tenía un socio una vez que decía, para nosotros los abogados no hay nada imposible, ¿no? Y nos metemos en el papel de querer ayudar a nuestro cliente, que no está mal. El problema es qué nos pasa a nosotros con eso. Y ahí Pasa mi, mi que re- vos mi comentaste la charla recomendación, Leonel, mi recomendación es estar atentos a qué nos está pasando a nosotros, ¿no? Con eso. Nos estamos queriendo cargar al hombro los problemas del cliente. Nos llevamos cuando vamos a dormir todos los conflictos que tiene nuestro cliente. Bueno, es también prestar atención. Perdón, te interrumpí. No, bueno, justamente era un poquito en esa dicotomía de que vos decías al principio, no siento nada, y cuando te enfrentaste con el coach empezaste a valorar los sentimientos, a pasar a la empatía, de empezar a escuchar o querer saber qué es lo que le pasa al cliente, a la persona, sus emociones.
Bueno, si eso es solamente a los efectos de usarlo para cerrar un negocio o un acuerdo, o bueno, o uno tiene que dejar pasar algo, ¿no? O sea, uno también, al ser empático, implica su emoción, su lenguaje, su corporalidad, también se involucra, salvo que uno esté muy entrenado para, para no, para simplemente escuchar, ser contenedor y no, y disociar, digamos, la escucha. Bueno, no sé, eso es algo que tendré que trabajar claramente. Dani, Dale, Dani, perdón que te interrumpa, simplemente para marcar el tiempo, el horario en el que estamos. Pero dale para adelante, yo no tengo límite, pero es gracias. para avisar eso nomás. 5 minutitos más. Gracias, Leonel, y cualquier cosa me escribís, ya estoy a tu disposición. Gabriela, creo que tenía una pregunta, Vicky, así ya la dejamos hablar a Gabriela y Sí, cerramos. cortita. Ahí está. Me pregunto, ¿no? Lo tiro. Digamos, tenemos que, digamos, me parece que no, me parece a mí una opinión también, lo pregunto para ver qué opinan. Digamos, creo que no habría que someter al cliente a una terapia que no vino a buscar. El cliente no viene a buscar terapia con nosotros, contención, empatía, no terapia. Muchas veces los clientes buscan un perro de pelea en el abogado, buscan su propio Rottweiler y nos buscan secuestrar. Entonces, la idea sería cómo, digamos, llegar a un punto justo en hacer un trabajo técnico sin camisetearse, porque para las pasiones están los clientes, lo nuestro es un trabajo técnico, pero tampoco, digamos, un trabajo que no sea empático. No sé si me explico, digamos, un término medio entre ser el Rottweiler del cliente, ser un técnico frío, no someterlo a terapia, pero a su vez empatizar. Sí, Gabriela, me hiciste acordar, no sé quién era que me había preguntado antes parece que se fue, por la filmina del self, la voy a compartir de nuevo. Ahí la están viendo, ¿no? Cuando yo hablaba del self como elemento interno, no solamente me refería a la otra parte, no solamente me refería a nuestro cliente, sino también a nosotros mismos. Yo no puedo ser consciente de la emoción que tiene el otro, sea mi cliente o el otro, el adversario, si no soy consciente de mis propias emociones. Si yo no puedo poner un límite, un poco lo que decía recién Gabriela, entre lo que el cliente tiene imagen de abogado y qué es lo que quiere, un Rottweiler, decía Gabriela, o un terapeuta, si yo no sé poner ese límite, algo dentro de todo esto tengo que revisar. Y yo les hacía esta pregunta, ¿cómo estoy cuidando mi self primero? ¿Cómo estoy cuidando yo? Si yo no me puedo cuidar, si yo no me puedo poner un límite, si yo no sé decir no, si yo no puedo dar un contexto adecuado, que soy abogado, no soy psicólogo, es muy difícil poder diferenciar ambas cosas, ¿no? Y ahí un poco la pregunta de Lionel al principio. No es una tarea sencilla, porque a todos nosotros nos pasa que nos ensimismamos con la narrativa de nuestro cliente, nos creemos en el sentido de que vivimos lo que le está pasando al cliente y nos embarcamos en el mismo lugar. Ahí tenemos que empezar a revisarnos nosotros. ¿Qué nos está pasando? ¿Es nuestro ego Gestionar que nos está... nuestras emociones. Claro, pero también Matilde, es la pregunta, ¿es nuestro ego que nos hace ser salvadores? ¿Es nuestro ego que nos hace sentir superhéroes, Superman o la Mujer Maravilla? Eh, entonces, son preguntas para hacerse. Si yo les preguntaba al principio y ya termino, ¿qué se querían llevar de esta conversación? Y ahora me van a responder. Pero yo le digo, ¿qué me quería llevar yo? No que ustedes aprendieran conocimiento, porque todo esto está en un montón de lugares, sino que se empiecen a hacer preguntas, que se empiecen a cuestionar como abogados, como personas, que salgan del automático. Esa era mi intención para la reunión de hoy y les dejo paso a ustedes a ver si lo que vinieron a buscar se lo están llevando.
¿Alguien quiere hacer algún comentario, algún aporte, contestar a lo que preguntó Dani? ¿Qué se llevan hoy de esta conversación tan enriquecedora? Yo Dale, como que Male. puedo interpretar algo así como que cada vez que haya un conflicto es como que hay que tener el equilibrio entre lo real, o sea, la realidad, y lo que interpreta la otra persona en base al conflicto que trae. Eso es lo que me causó. Bien, vale. ¿Y te llevas lo que viniste a buscar a la conversación? Sí, Gracias, gracias a vos. ¿Quién más? Ahí Gabriela en el chat puso mirarnos a nosotros, un punto de vista novedoso. Me llevó algo que no sabía que buscaba. Qué interesante, qué lindo. Qué bueno, eso me gustó. ¿Alguien más quiere hacer su devolución? Sí, si me permiten. Bueno, yo un poco, digamos, le planteé al principio a Daniel que la idea era reflexionar sobre qué importante es resolver las cuestiones sin perder la mirada de derecho, porque soy abogada, pero con eje en las necesidades, con base en la escucha de la otra persona, y no solo del otro, sino también de todos los involucrados. Así que yo me llevo dos preguntas importantes para mí que formuló él. ¿Por qué la historia que me va a contar quien sea que viene a contármela es importante para él? ¿Y qué le pasó con esa historia? Y a mí me parece que podría llegar a ser el punto, un puntito como para empezar a desanudar el ovillo que siempre trae, bueno, estoy pensando en un cliente, ¿no? Que siempre trae un cliente. Gracias, Daniel. No, gracias a vos, Luján. Gracias, Luján. Dani, bueno, no sé si hay alguien más, alguien más que quiera y ya vamos cerrando la charla. Dani, si vos querés también cerrar con tus palabras y ya nos despedimos. En lo personal, antes de cederte a vos la palabra para que cierres la charla, agradecerte, como siempre es un placer enorme escucharte. Aprendemos siempre muchísimo de todo lo que nos traes. Y sobre todo lo más valioso para mí es que más que respuestas nos traes preguntas, que para mí eso es lo importante. Así que bueno, muchísimas gracias a vos y a todos los que se conectaron. Y ya te dejo a vos las palabras para que cierres esta charla con lo que nos quieras dejar. Bien, bueno, ahí les comparto mi correo electrónico. Igualmente le escriben a Vicky al colegio y ya se lo va a pasar. A mí me encantan estas conversaciones de colegas, porque es como que nos vamos. Mi intención era, y yo mismo me voy con más preguntas que respuestas. Eh, no lo hago desde un lugar de autoridad, sino que lo hago como reconociéndome aprendiz. Y cada cosa que fueron diciendo ustedes me sirve a mí como para aprender un poco más. Así que yo les agradezco a ustedes que hayan estado enfocados en esta hora y media. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, excelente. Muchas gracias a todos. Y Gracias, ahora les dejo acá Daniel. en el chat, antes de cerrar, les dejo mi correo también para quien me quiera escribir por si no le llega la grabación de la charla. Gracias. Gracias.